Philibert Serurier. Serurier lo vamos a poner en bueno. Serurier destacó mucho durante la campaña italiana, fue uno de los que se puso a las órdenes de Napoleón precisamente en esta campaña, obtuvo grandes victorias, también fue, de hecho, es uno de los más antiguos mariscales de Francia, generales de este país, estuvo durante la guerra de los 7 años y pues nada, fue así simplemente bueno porque solamente participó, digamos, en la campaña de Italia de 1796 y en la de 1799, 1800. Entonces realmente no tuvo, digamos, mucha acción durante la época del Imperio francés, pero demostró excelentes cualidades como general y como líder durante las campañas en las que estuvo presente. De hecho, de lo que me acuerdo de él, una de las, digamos, de los datos curiosos es que se le llamó el Virgen de Italia, y no por lo que ustedes están pensando, sino que se le llamó el Virgen de Italia por el hecho de que mantenía a sus soldados con una gran disciplina para evitar que hubiera saqueos y de que se enriquecieran haciendo estos actos de rapiña. De hecho, él mismo también era muy disciplinado con su persona y no llegó como otros mariscales del imperio a enriquecerse, digamos, cuando tomaban, digamos, las ciudades italianas. Como por ejemplo Soult, que Soult sí era uno de los ladrones que llegó digamos, a robar varias de las pinturas importantes en España, o también como por ejemplo Macena, que ahorita ya vamos con él, que también era uno de los grandes saqueadores, que se decía que era una de las personas que uno de sus mayores defectos era precisamente ese, que era pues, muy ladrón, aunque también muy eficiente, pero ya lo veremos. Entonces, Serurier yo creo que lo dejo aquí como bueno, pero hasta ahí, porque pues no tuvo tanta participación. Ahora vamos a leer lo que Napoleón pensaba de él, precisamente dándome la razón en estos aspectos. Serurier, conde y mariscal de Francia. Era mayor de infantería al principio de la revolución. Él había conservado todas las fórmulas y la rigidez de un mayor. Era muy severo en la disciplina y pasaba por aristócrata, lo que le hizo correr muchos peligros en medio de los campos, sobre todo los primeros años. Ganó la batalla de Mondovi y tomó a Mantua. Serurier tuvo el honor de ver desfilar delante de él al mariscal Wurmser. Era valiente, intrépido, pero poco feliz. Tenía menos elevación que Massena y Augereau, pero lo sobrepasaba por la moralidad de su carácter, la sabiduría de sus opiniones políticas y la fidelidad de su trato. Como vemos es lo que Napoleón piensa de él, habla sobre todo de su rigidez, de su disciplina, o sea, que se compara, bueno, no digamos militarmente a Augereau y Massena, que es este y pero sí moralmente. Entonces, pues lo dejamos aquí en este número, en esta posición, bueno. Y vamos ahora con el mariscal Jean-André Massena, que lo vamos a poner precisamente en excelente. Podemos decir mucho, fue uno de los grandes generales y mariscales del imperio, no lo podemos poner quizás en legendario por corrupto, porque de hecho creo que esta fue la razón principal por la que Napoleón prescindió de él en muchas de las campañas, y aún así lo llamó varias veces porque bueno, él sabía que tenía mucho talento. Napoleón sabía reconocer, digamos, el talento de sus mariscales, pero también sus defectos, que eran, a todas luces, pues, visibles para él y que eran contrarios, digamos, a su causa. Massena participa en la campaña de Italia, que es en donde conoce a Napoleón. Allí participa en la batalla de Rivoli, en la de Arcoli, en la de Mantua. Logra grandes victorias, pero una de las más importantes es después en la segunda batalla de Zurich, la que logra vencer a los austríacos, donde vence también al general Rimsky-Korsakov, que hace esto que el zar Pablo I se replantee su alianza con los demás reinos europeos y mejor firma la paz con los franceses. Massena precisamente
es de nuevo llamado a participar, digamos, en la campaña de Italia de 1800, pero realmente los rumores que hablan de que él era corrupto y que hacía o que sometía a las poblaciones con mucha crueldad fue lo que hizo que Napoleón lo dejara de lado del mando hasta que lo vuelve a llamar en las posteriores campañas, y también igual lo corre por las mismas razones. Que es interesante es la batalla de Bagram, en la que él ayuda a vencer a los austríacos, y precisamente es en esta batalla en la que él mismo se declara o se pone el mote del hijo querido de la victoria. Y Napoleón, de hecho, ya cuando lo manda a España, que se ve con dificultades para poder preservar las posiciones, le dice de manera burlona, de cierta manera irónica también, que no, que usted era el hijo preciado de la victoria o el hijo querido de la victoria. Y ya finalmente, al ver que Macena está siendo derrotado en Portugal y que está siendo derrotado en España, pues envía a Racusade, a Auguste Marmont en su lugar. Y ya posteriormente en las demás campañas ya no lo vuelve a llamar, la de 1813 en la invasión a Rusia, y también en la de 1814, ya cuando se acaba el reinado de Napoleón, jura lealtad a los Borbones. Y Massena todavía quiere participar en las campañas de Napoleón, pero Napoleón parece ser que corta todo lazo con Massena por el hecho de que era demasiado corrupto, de que había muchos informes de que robaba, que buscaba la manera de cómo hacerse de recursos en cada una de las campañas. Entonces fue por eso que Napoleón, digamos, prescinde de él, no porque no tuviera habilidad, porque había demostrado que era un buen general, pero sí fue precisamente esta situación lo que lo privó de muchas glorias o de muchas campañas en las que pudo haber participado y en las que pudo haber obtenido también grandes riquezas sin la necesidad de ser tan corrupto. Entonces, vamos a leer un fragmento de lo que Napoleón habla sobre Massena. Eh, Era de constitución fuerte, infatigable, noche y día a caballo entre las rocas y las montañas. Esta era la clase de guerra que él entendía especialmente. Era decidido, bravo, intrépido, lleno de ambición y de amor propio. Su carácter distintivo era la tenacidad. Jamás desmayaba. Massena descuidaba la disciplina, cuidaba más la administración y por ello era poco amado del soldado. Su conversación era poco interesante, pero al primer tiro de cañón, en medio de las balas y de los peligros, sus pensamientos adquirían fuerza y claridad. Era abatido y volvía a empezar como si hubiese sido vencedor. Massena era un hombre de un talento superior a Lance. No obstante, daba malísimas disposiciones antes de una batalla y no empezaba a obrar con aquel juicio que debía mostrar antes, sino hasta que los hombres caían por todas partes. En medio de los muertos y de los agonizantes, del hielo y de las balas, que arrasaban todo alrededor de él, era siempre el mismo, dando sus órdenes con la mayor sangre fría y con el mayor discernimiento. Se decía con razón que no empezaba a obrar con destreza más que cuando la suerte de una batalla se declaraba contra él. Por otro lado, era un gran pillo, siempre iba a medias con los proveedores y con los comisarios del ejército. Hubiera sido un gran hombre si sus cualidades brillantes no hubieran sido oscurecidas por el vergonzoso vicio de la avaricia. En 1815 Massena no conocía mi plan. Cuando se le dijo que yo había desembarcado con 100 hombres, no pudo creerlo y dijo que esto era imposible, porque estaba persuadido de que si yo hubiese formado un proyecto tal, le habría informado. Entonces, como vemos, Napoleón lo valora inclusive más que a Lance como general, pero realmente también se queja de su corrupción y de su avaricia, y es por eso que no lo puso a cargo de ningún ejército importante, o bueno, de ninguna división del ejército, ya después de la campaña en España, por las mismas razones. Entonces, pues aquí tenemos a Massena como uno de los excelentes mariscales de Francia, pero no legendario como pudo haber sido gracias a precisamente su codicia. Para que no se haga tan largo el video, que ya de por sí ya es
ya es demasiado largo. Vamos a agarrar al mariscal Davout. Davout, lo vamos a poner en legendario porque verdaderamente es uno de los mejores mariscales del Imperio francés. Tan solo creo que los que vieron el video de los mariscales saben a lo que me refiero. Él solamente con una brigada, me parece, o con una parte del cuerpo del ejército, logró la victoria en Auerstedt, que fue la victoria decisiva en contra de los prusianos cuando fue la campaña alemana de 1806. Inclusive más grande su victoria que la de Napoleón en Jena. Muchos hablan precisamente de la batalla de Jena o la de Salzfeld, pero realmente la batalla que definió, digamos, la guerra contra los prusianos fue la batalla de Auerstedt, que libró el mariscal Davout, que fue contra el grueso del ejército prusiano, inclusive estaba obviamente en inferioridad numérica, porque estaba prácticamente 2-1 en contra de los prusianos, y aún así logró vencerlos. El mismo Napoleón se sorprendió de su mariscal, y precisamente por eso le dio el honor de ser el primero en entrar a la ciudad de Berlín cuando pues los franceses lograron conquistar la capital alemana. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque me acuerdo cuando estaba haciendo el video de Napoleón, que yo creo que voy a hacer uno pero menos largo, al igual que ya les había prometido el de Alejandro, que esta semana precisamente se estrena la primera parte. Vamos a hacerlo por partes para que sea, digamos, más fácil de entenderse por capítulos, y para que a lo mejor podamos abarcar más de esta historia, porque me acuerdo cuando hice ese video ya hace 2 años más o menos, que los prusianos estaban pero sí sobrados, o sea, los prusianos estaban incontrolables. ¿Por qué? Porque mira, lo que sucedió fue que Napoleón crea esto de la Confederación del Rin, ¿no? Que es donde crea varios estados alemanes, ¿no? Que son satélites de Francia. Entonces el rey de Prusia, me parece que era Friedrich Wilhelm, una cosa por el estilo. Aquí lo vamos a poner. Este rey quería él mismo crear sus propios estados alemanes, pero no pudo, y entonces pues le declara la guerra a los franceses en 1806. De hecho, Napoleón no es el que busca la guerra contra los prusianos, sino son los prusianos los que le declaran la guerra a Francia, como la mayor parte del tiempo sucedió. Y es que hay que quitarnos esa idea de que Napoleón es el culpable o el responsable de las guerras en Europa, sino que hay que tener en consideración que fueron también los europeos, que fueron los monarcas europeos los que estaban descontentos, digamos, con el gobierno de Napoleón. Y si Napoleón buscaba la paz, pues ellos buscaban la guerra, buscaban la manera de que en algún momento pudieran vencerlo, pero pues no sucedió así. Entonces, me parece que describen, digamos, al rey, Federico Guillermo, me parece, eh, como un rey demasiado pasivo, que la que verdaderamente tomaba las decisiones era su esposa. Eh, y entonces los prusianos lo que hacen antes de declararle la guerra a los franceses es que van, digamos, a la que me parece que es a la embajada francesa que está en Prusia, y hasta los militares comienzan como a afilar sus espadas enfrente de la embajada. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración que los prusianos vienen de la guerra de los 7 años, y vienen de ser uno de los ejércitos más profesionales de Europa, de ser, digamos, los que tenían la batuta de ser los más, la élite de los soldados europeos, bajo el gobierno del rey Federico el Grande. De hecho, Napoleón es uno de los admiradores del rey Federico. Ya habíamos dicho que cuando llega a vencer a los prusianos se hospeda precisamente en Potsdam, y se queda en el palacio de Sanssouci, que es el palacio favorito del rey del rey Federico el Grande. Y inclusive se lleva su espada y se lleva su banda, me parece, encuentra estos artefactos y visita su tumba, y Napoleón precisamente dice: si él estuviera vivo, nosotros no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque pues Federico el Grande era un gran militar, un gran comandante, logró vencer en varias batallas a ejércitos que también lo superaban en número, que se habían unido los austríacos con los franceses en contra de Prusia, y también con los rusos, y en la guerra de los 7 años. Y pues verdaderamente Federico el Grande
era lo más, ¿no? Dejó un estado militar, un estado prusiano de primera. Lástima que sus sucesores no llegaron a tener la misma visión que él. Y para darnos muestra de cómo los prusianos estaban, digamos, muy orgullosos y muy confiados en que su ejército era mejor que el francés y que ellos, podrían, digamos, vencer a Napoleón. Pero realmente, si nos damos cuenta solamente cuánto le tomó a Napoleón vencer a los prusianos, le tomó muy poco tiempo. Prusia perdió en su momento vergonzosamente. En unos cuantos días Napoleón logró entrar inclusive a la capital de Prusia, a Berlín, como les digo, Davout dirigiendo precisamente a su ejército como el gran vencedor en la victoria de Auerstedt. Y creo que hasta incluso príncipes prusianos murieron, digamos, o salieron heridos en estos enfrentamientos en contra de los franceses. Y hay que tener en consideración que Napoleón también humilló a los ingleses, porque como les digo, cuando pasa esto de la guerra con Prusia, toma algunos estados alemanes y toma Hannover, que Hannover, como les mencioné con otro de los mariscales que se encarga, digamos, de gobernarlos, me parece que es Bernadotte el que se encarga de ser gobernador de Hannover. Es la cuna de de los reyes ingleses. Entonces es como decir, mira, tomé tu estado, no tomé tu reino de donde provienen tus reyes, ya ahora es francés, ahora le pertenece a Francia. Y es inclusive muy interesante, muy eh, que lo que dicen acerca de que los franceses se rinden rápido, ¿no? O sea, los franceses también les pasó lo mismo que a los prusianos en el siglo XIX, ya después de que pasó lo de Napoleón, porque también iban muy sobrados, o sea, pensando, no, es que los franceses tienen el mejor ejército, vienen de ser la gran armée, ¿no? Como les llamaban al ejército francés, el gran ejército. Y las victorias napoleónicas se seguían recordando, ¿no? A lo largo de Europa, y todavía inclusive le tenían cierto miedo a los franceses, pero los franceses comienzan a perder, por ejemplo, la batalla de Puebla, ¿no? Pierden en México, ¿no? O sea, los europeos vienen pensando que la América Latina, que en América no hay ejércitos como los suyos y que cómo van a ganar, es un país que es pues prácticamente inferior, ¿no? Ya vemos que la carta que le envía Lorenzés al emperador Napoleón III diciéndole que ellos son tan altos de espíritu y son de una raza superior que inclusive ya desde ese momento son dueños de México. Pierden en la batalla del 5 de mayo, luego pasa lo de la unificación alemana y la guerra con Prusia, y pierden la guerra con Prusia. Los franceses ya van perdiendo guerra tras guerra hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, que también no ganan la guerra como tal. Ahí es toda una situación, porque pues realmente el avance francés, el avance británico, los alemanes se quedaron estancados en varias de las trincheras, y realmente un avance como tal durante la guerra, como que hubo un estancamiento, lo que se le conoce como una guerra de desgaste, para ver quién tiene más recursos y quién puede durar más tiempo sosteniendo la guerra. La Segunda Guerra Mundial, que realmente cómo destrozaron a los franceses, cómo destrozaron a mis muchachos, porque los alemanes arrasaron a los franceses. La Alemania, ya saben que no puedo decir de Adolfo, eh, del Führer, eh, no soportó tanto. De hecho, inclusive hay imágenes de Napoleón visitando lugares icónicos de Adolfito, de Adolf, visitando lugares icónicos de Francia, obviamente junto con sus generales y junto con el alto mando alemán. Y están por ejemplo, en la Torre Eiffel, están en el Arco del Triunfo, y visita también la tumba de Napoleón. No puedo poner esa imagen, pueden buscarla ustedes, la imagen donde está Hitler, en la tumba de Napoleón. Y, y es que, como les dije en uno de los videos, quiénes eran los personajes que más admiraba a Adolf Hitler.
era pues obviamente Napoleón. Napoleón era uno de los personajes que le venían a la mente cuando hablábamos de la admiración que tenía, pero también era como digamos un amor-odio porque como les dije, Napoleón en su momento hizo añicos al ejército alemán, le quitó su orgullo digamos a Alemania. Pero inclusive hizo un gesto muy bueno porque, como les digo, también pasó con el hijo de Napoleón, el que le dicen el aguilucho, ¿no? Que así fue como lo mencionó, lo nombró Víctor Hugo, porque trasladaron los restos del hijo de Napoleón II, al complejo donde estaba enterrado Napoleón. O sea, como un acto, digamos, de a lo mejor de buena fe. Pero realmente como que no fue algo tan importante ni para los franceses ni para nadie que este acto ocurriera. Pero bueno, estábamos hablando de Prusia, que como les digo, estas situaciones, Francia en su momento fue una maquinaria de guerra enorme. De hecho, creo que hay algunos información de cuál es el país europeo, supongo que más poderoso, que ha tenido, digamos, más victorias ganadas, y Francia me parece que es el país de Europa que más victorias ha ganado a lo largo de su historia. No, teniendo en consideración que muchas de ellas se debieron de haber producido durante la época napoleónica, pues no me extraña. Realmente era una máquina imparable el gran ejército y el ejército bajo las órdenes de Napoleón. Tristemente su sobrino no llegó a tener ni siquiera ni la mitad seguramente de la inteligencia militar, estratégica y política que Napoleón tenía. Y es que muchos dirían, no, es que es un fanboy de Napoleón, pero pues hay que darnos cuenta de lo que Napoleón hizo para la historia, de lo que Napoleón logró en tan poco tiempo. Inclusive no solamente en el aspecto militar, que en el aspecto militar parecía ser invencible, sino también en el aspecto político, porque Napoleón como tal crea lo que es el Código Civil, y el Código Civil, el Código Napoleónico se implementa en todos los países que ustedes vean que son repúblicas, que son monarquías constitucionales, los países del mundo. En este momento, en el país en el que se encuentren, está basado su Código Civil sí o sí en el Código Napoleónico, y también la división de poderes y también la estructura de su estado, los ministerios, etcétera. Muchos de los países son calca de lo que Napoleón hizo en su momento. Por eso es que Hegel, que ya ven que les mencioné en uno de los videos que tengo en específico de eso, Hegel cuando lo ve en la batalla de Jena, dice, he visto al espíritu del mundo montado a caballo. ¿Por qué? Porque digamos que Napoleón es el que hace progresar a la humanidad, es aquel ser que se encarna, ¿no? El espíritu se encarna en una persona, en un ser en algún tiempo determinado, y este ser es el que maneja las voluntades, ¿no? De los individuos y crea el progreso, el avance de la historia como tal, de la historia de la humanidad, que era, digamos, la idea que tenía Hegel, ¿no? De los espíritus del mundo. Y pues no, Dabu tiene que estar aquí sí o sí como legendario, tan solo por la batalla de Auerstadt. Pero pues no solamente es eso, sino que también por su participación en las guerras de la primera coalición, de la segunda coalición. Dabu se va con Napoleón a Egipto. De hecho, Dabu es amigo de Ducé. Entonces Ducé le presenta a Napoleón, así es como se conocen, y los dos se embarcan a Egipto, que es la primera campaña, digamos, en donde está Ducé y Dabu con Napoleón. De hecho, Dabu es el que comanda la caballería bajo las órdenes de Duce en la batalla del Cairo. Me parece que en la batalla de las pirámides. Y también se queda con Duce, ¿no? Es uno de los mariscales que no se van con Napoleón de inmediato a Francia. Los dos son encarcelados por un tiempo por los ingleses, y cuando regresan Ducé se va con Napoleón, ya sabemos, rápidamente a pelear en Marengo, y Dabu se queda en cuarentena, y ahí es donde se entera de la muerte de su amigo, ¿no? En esa batalla, pues, tristemente. Pero Dabu es uno de los que son más jóvenes al momento de recibir también su grado de mariscal del imperio. Participa dirigiendo, me parece, a una de las alas del ejército francés
en la batalla de Austerlitz, y posteriormente ya vemos su participación en Auerstedt. También se destaca en las batallas de Wagram, se destaca en la batalla de Loo, se destaca en la invasión a Rusia. De hecho, en la invasión a Rusia él tiene altercados con Murat, porque Murat es muy bueno para comandar a la caballería, pero sí es cierto que sus cargas de caballería causaban muchas bajas entre el ejército francés. Entonces, en la batalla me parece que de Smolensk, Davout se niega a las órdenes de Murat, a pesar de que Murat está en ese momento comandando al ejército. Se niega a participar en las cargas suicidas que Murat hace, y entonces es depuesto. Pero hasta inclusive llega el momento en el que Davout se quería enfrentar a duelo contra Murat, pero lo pudieron detener. De hecho, Murat y Davout creo que no se llevaban. Davout era amigo de Doucet y también era amigo de Oudinot, pero con Murat no había esa empatía. De hecho, ya después de la batalla de Borodino, que también participa Davout comandando a una de las alas del ejército, a una de las divisiones, resulta herido. Una bala de cañón lo impacta, pero no fue grave, seguramente nada más fue en el rebote. Lo golpea y lo tira de su caballo, pero él sigue luchando, inclusive recibe también un balazo, me parece que en una de las piernas, y aún así Davout sigue comandando al ejército hasta que finalmente termina la batalla y ya puede curar sus heridas. Ya después, cuando sucede lo de la retirada de Rusia, Davout se enoja, se enfada con Murat, porque a Murat se le da el cargo de que él sea el que, digamos, tenga bajo su mando al ejército francés durante la retirada, ¿no? Que él, digamos, contenga a los rusos, pero Murat no se mantiene en su puesto, y de hecho tiene más preocupación por su trono en Nápoles. Ya sabemos que Murat al final traiciona a Napoleón precisamente para mantener su trono, y Davout le dice, recuerda que el trono de Nápoles lo tienes gracias a que Napoleón te lo dio. O sea, diciéndole, no lo debes de traicionar, o debes de cumplir con tu deber. Pero pues Murat no le importa y se va dejando su puesto, y creo que lo toma el cuñado de Napoleón, creo que fue Eugene, o su hermano, ahora ya no me acuerdo bien. Y el caso es que Murat traiciona a Napoleón, y Davout se enfada. Davout creo que es uno de los también mariscales más fieles que ha tenido Napoleón. No es como los demás mariscales, que a lo mejor y cuando regresaron los Borbones se le da algún cambio, algún cargo o cosas por el estilo. Él siempre fue fiel al emperador. Se pelean en la campaña alemana, en la de la sexta coalición, que la mayor parte de la campaña se lleva en Alemania. Participa también en la defensa de París. Piensa él que es falso que Napoleón abdica, pero pues ni modo, se produce la abdicación de 1814. Regresa a ponerse bajo las órdenes de Napoleón en 1815, y tiene un altercado con Napoleón porque él lo quiere dejar como ministro de guerra, una cosa por el estilo. Lo quiere dejar, digamos, encargado de Francia. Y Davout lo que quería era que lo pusiera al mando de alguna división del ejército. A lo mejor si Napoleón lo hubiera puesto bajo el mando de ciertas divisiones o de cierto ala del ejército, hubiera logrado vencer en la batalla de Waterloo. Siempre es así interesante los hubieras, ¿no?, de la historia. ¿Qué hubiera sucedido? Pero Napoleón pensaba que era el mejor para mantener la situación en Francia, mientras él luchaba contra los de la séptima coalición, contra los ingleses y los prusianos. Ya finalmente se entera de la derrota de Napoleón en Waterloo, e inclusive intenta convencer a Napoleón de que tome el poder, o sea, que no haga caso a los senadores o a los diputados que quieren la renuncia, sino que aún tienen tropas. Realmente también eso siempre me ha impresionado de cierta manera, y me ha parecido también algo curioso que Napoleón todavía tenía tropas para poder luchar y defender Francia. O sea, de tropas sabía.
podía haber organizado al ejército y seguir combatiendo y ahora sí vencer a Wellington y a Bloja, pero Napoleón parece como que ya no tenía fuerzas, no tenía ganas, o estaba demasiado enfermo a lo mejor y estaba cansado ya de las guerras continuas y pues realmente abdicó. De hecho, pues como les digo, sí pudo haber organizado una defensa de Francia y derrotar de nuevo, digamos, a sus enemigos. Pero ya hablamos de un Napoleón que ya tiene más de 40 años. En esa época más o menos tendría como cuántos, como unos 45 o 46 años. Todavía joven, pero ya desgastado, avejentado, porque pues aparte tenía una enfermedad. Dicen que en ese momento que estaba en la batalla de Waterloo no podía sentarse en el caballo porque tenía hemorroides, me parece. Tenía males gástricos. De hecho, se piensa que Napoleón se murió de cáncer en el estómago, como su padre, Carlo Bonaparte. Eh, y pues supongo que eso fue lo que ocurrió. Y finalmente, pues Napoleón no le hizo caso a este Davout y abdica de nuevo al trono francés. Y ya posteriormente Davout cae en desgracia, ya no es convocado ya a dirigir ninguna tropa ni tampoco se le da el eh, su sueldo como militar. Creo que termina empobrecido, ya al final de su vida ya no tiene siquiera dinero para sobrevivir. Inclusive él fue el que pactó con los aliados la rendición, porque sabiendo que todavía tenían tropas y que Francia todavía era fuerte, pudo decir que o llegar a un acuerdo supuestamente en el que los que participaron en la campaña de los 100 días se les diera amnistía, se les diera un perdón, ¿no? Pero no, a pesar de que supuestamente eso sí estaba en los acuerdos, no lo respetaron. Y pues como vemos hubo varios de los mariscales que fueron juzgados y sobre todo el mariscal Ney que fue ejecutado. Entonces Oudinot como tal se merece realmente ese puesto en el que se encuentra ahora como legendario, porque pues es uno de los mejores mariscales del imperio y muchas de las victorias de Napoleón se las debe a este Davout. Ahora vamos a hablar sobre un personaje que muchos de ustedes conocen, seguramente, y que posiblemente quieran que lo pongan mal o no, pero realmente no era un mal mariscal. Tuvo importantes victorias, lo vamos a poner en regular, aunque sí podría estar en malo por la enorme catástrofe que ocurrió en Waterloo por su culpa. Y estamos hablando precisamente del mariscal Grouchy, ¿no? Grouchy. Todos conocen a Grouchy y no de buena manera, porque Grouchy o Grouchy, como también creo que se ha españolizado su nombre, fue aquel que tuvo bajo el mando uno de las divisiones o de las brigadas del ejército francés, que lo mandó Napoleón a perseguir a Blücher el día de la batalla de Waterloo, y pues cometió varios errores. Uno de los errores que comete precisamente es salir tarde al encuentro del ejército prusiano, y otro de los errores más graves que comete es que no se dirige hacia donde se escuchan los cañonazos, donde se está produciendo la batalla de Waterloo. Él sigue como que las órdenes a rajatabla de Napoleón, que le dice, ve a perseguir al ejército de Blücher, al ejército prusiano, y derrótalo. Esas son las órdenes y pues hay que seguirlas. Si hubiera sido, por ejemplo, como el general Doucet lo que hizo fue que no siguió las órdenes. Hay muchos de los mariscales de Napoleón que tenían iniciativa, y entonces decían, no, si me están diciendo que me quede aquí pero estoy escuchando que hay una batalla, pues mejor me dirijo hacia donde está la batalla. Doucet tenía otras órdenes, pero se escuchan las batallas de Marengo, y entonces mejor da la vuelta con el ejército que llevaba, con la parte del ejército que llevaba, y llega a Marengo precisamente en el momento en el que se le necesitaba, porque Marengo podía haber sido una de las derrotas del ejército francés si no hubiera sido por la llegada de Doucet y por
me parece que el mariscal Bessier, detienen por un momento, digamos, a los austriacos para que llegue después Duce a tiempo, y es como le dice a Napoleón, dice, todavía tenemos tiempo de ganar otra. ¿Por qué? Porque Napoleón dice, en un momento perdí la batalla, ¿no? Marengo la perdí en la mañana y la gané en la tarde, gracias a que trajo esos refuerzos que pudieron destrozar al ejército enemigo. Y entonces, si hubiera pasado lo mismo con Grouchy, o sea, hubiera sido el héroe, ¿no? Y hubiera estado tal vez el legendario. ¿Por qué? Porque se hubiera enviado al cuerpo del ejército que comandaba hacia la batalla de Waterloo, hacia donde se escuchaban los cañonazos, con los ejércitos, o con el ejército francés reunido, pudieron haber aniquilado al ejército inglés, o lo hubieran obligado a Wellington a retirarse, porque Wellington, la verdad, estaba muy preocupado. Durante la batalla de Waterloo él sabía que si no llegaban los prusianos, la batalla estaba perdida, y estaba esperando que llegara Blücher a reforzarlo, pero como les digo, si no llegaba, prácticamente la batalla se perdía. Entonces, llegando Grouchy con la otra parte del ejército francés, hubieran vencido a Wellington. Posiblemente Blücher hubiera llegado y también hubieran destruido al ejército prusiano después de haber acabado con el inglés, o pudieron obligarlos a retirarse en una catastrófica derrota y posteriormente volverlos a enfrentar en otro campo de batalla, pero hubieran tenido más opciones. Y Napoleón hubiera a lo mejor conseguido también nuevos conscriptos en Bélgica, que era por eso que estaban en ese lugar, que se libró la batalla allí. Porque Napoleón, como les digo, ya había derrotado a Blücher y a Wellington en la batalla de Ligny y en la de Quatre Bras. Entonces, pues sí tenían todo para ganar, solamente que pues Grouchy llegó tarde y no se logró la victoria. Vamos a leer lo que Napoleón escribió sobre Davout. Davout, príncipe y mariscal de Francia. Este es un buen oficial que se cubrió de gloria en la batalla de Auerstedt. Eso es todo. Bueno, son palabras muy escuetas de Napoleón. Realmente yo creo que merecería que escribiera más sobre Davout, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y realmente pues lo celebra por lo de la batalla de Auerstedt, que es como, digamos, la gloria más grande que Davout tuvo en vida. Sí, regresando con el asunto de Grouchy. Grouchy no era en sí un mal mariscal ni un mal general. Participó en varias de las batallas de las guerras de la primera y la segunda coalición. Estuvo también en varias de las campañas de Napoleón, y muchas de ellas pues también sangró por la causa. Me parece que recibió varias heridas, sobre todo en la campaña de Rusia y también en la batalla de Craonne, que fue una de las las campañas de los 6 días, para defender a Francia. De hecho, Grouchy proviene de una familia noble y es uno de los pocos mariscales que son, digamos, de familias que eran aristócratas y que se pasaron, digamos, al lado de la Revolución Francesa, porque muchos de los generales franceses que eran precisamente aristócratas se fueron a luchar, digamos, del lado de los enemigos de la República Francesa, ¿no? Y de los aliados de la monarquía. Y él fue uno de los que se preservó, digamos, dentro de los generales franceses. Inclusive yo muchas veces a la caballería, tenía bajo el mando a la caballería francesa. Por eso es que Napoleón dudaba a veces de ponerlo al mando de brigadas o de las divisiones y alas del ejército. Pero bueno, en Waterloo comete el error digamos, de dejarlo encargado de una de las alas del ejército francés para destruir al ejército prusiano de Blücher. Entonces, pues comete muchos errores durante esa campaña, esa batalla, y pues pasa lo que tuvo que suceder. Y de hecho, inclusive estuvo a punto de ser también como Ney, juzgado por un tribunal militar, a muerte, pero logró escaparse y se fue a América durante un tiempo exiliado. Ya posteriormente regresa, se le da el mando de general, pero
lo que ocurre es que recibe lo que merece porque por ejemplo, los propios miembros de la nobleza de la que proviene no lo quieren porque se pasó al lado de los republicanos de la Revolución Francesa, y los revolucionarios franceses también lo detestan por lo que hizo en la batalla de Waterloo, que muchos piensan que hasta inclusive fue algo, ¿cómo decirlo? Que no fue un error, eh, mm, un error, digamos, lo que hizo, sino que fue de forma consciente que hizo lo que ya sabemos, ¿no? Que no apoyó, digamos, a Napoleón en la batalla de Waterloo cuando debió de haberlo hecho, y que se dejó capturar por una brigada del ejército prusiano, que también derrotó, de hecho, Grouchy llega a vencer a los prusianos, en una pequeña victoria en la batalla de Babre, pero ya no tiene sentido, ya la batalla principal se perdió gracias a él. Entonces, me parece que más o menos como por los 30 el Luis Felipe de Orleans, que ya sabemos que es el que llega por una revolución que hicieron, que la revolución de julio me parece, y le da ya otra vez su bastón de mariscal, pero es uno de los mariscales más longevos también, vive hasta 1847, junto con Moncey y junto con Mortier. Mortier también tiene un papel destacado creo que es embajador en Rusia durante el reinado de Luis Felipe de Orleans, inclusive muere en un atentado en contra del rey, que también era su amigo, que Luis Felipe de Orleans también estuvo un tiempo combatiendo por la República Francesa. Y también Moncey de hecho es el que encargado de recibir los restos de Napoleón, más o menos me parece que es en 1841, una cosa por el estilo, que Luis Felipe de Orleans ordena el traslado de los restos de Napoleón de la isla de Santa Elena a Francia. Entonces Moncey lo recibe, que me parece a mí sería muy interesante esto, ¿no? Este hecho, cómo sería la nostalgia, la melancolía, la tristeza de recibir los restos de quien fue tu general y emperador, y de todas las batallas, de todos los momentos que se vivieron junto al gran ejército. Eh, Realmente es algo que debe pensarse. Entonces, pues Grouchy vive sus últimos años tratando de defenderse, ¿no? De la ignominia, del escrutinio público, de los juicios que se le hacen por haber sido, digamos, entre comillas, un traidor o un inepto al momento de comandar el ala del ejército que causó la derrota de Napoleón en Waterloo. ¿Qué decir sobre Grouchy? Antes de pasar al otro traidor, al duque de Ragusa, vamos a leer lo que Napoleón opinaba de Grouchy. Conde de Grouchy, general de división. Sin él, yo habría ganado la batalla de Waterloo, y no porque haya tenido la intención de traicionarme, sino porque le faltaba energía. De parte de algunos de los miembros de su Estado Mayor sí ha habido traición. Sus maniobras inauditas, en lugar de garantizarme una victoria cierta, han consumado mi pérdida, con la de Ney, y precipitado a Francia en el abismo. Palabras de Napoleón, no mías. O sea, ahí lo dejamos. Y ahora vamos con el duque de Ragusa. Como les dije, hay una expresión en francés que significa precisamente traición, traicionero, que es ragusade, me parece ragusade, una cosa por el estilo, y es precisamente basada en este personaje histórico, Auguste Marmont. Auguste Marmont es un traidor, un ingrato, como ya lo habíamos, como lo he dicho, porque realmente Napoleón lo tuvo bajo su mando, bajo su fusta, por la recomendación de un tío suyo que había estudiado, creo, junto con Napoleón. Entonces este tío le manda, digamos, una carta a Napoleón diciéndole que se lo recomienda mucho
y Napoleón lo toma como si fuera su hijo, lo toma bajo su responsabilidad. De hecho, el mismo Napoleón le consigue esposa, Napoleón le da un excelente salario, prácticamente cuida de él y él mismo lo dice, que lo trata o lo ve como si fuera un hijo. ¿Y por qué Auguste Marmont es un traidor y un ingrato? Bueno, pues precisamente porque cuando pasó lo de la abdicación de Napoleón de 1814, Auguste Marmont entregó a las tropas de Francia a los aliados. O sea, Napoleón todavía confiaba en una contraofensiva, confiaba en defender Francia y poder expulsar a los aliados, a los europeos, a los realistas de Francia. Y sí tenía todavía tropas, pero Auguste Marmont pactó con los reyes europeos, con los comandantes europeos, y entregó el ejército francés, el ejército que todavía tenía posibilidades de defender Francia y con el que contaba Napoleón en ese momento. Entonces, pues eso fue una artimaña muy traicionera de su parte, y Napoleón por lo mismo se vio obligado a abdicar la primera vez, porque de hecho supuestamente se corrían los rumores de que el ejército de Napoleón y el mismo Napoleón se acercaba. Entonces así como que los aliados estaban como reticentes a entrar a Francia, a París todavía, ¿no? A Francia ya habían ingresado, pero a la capital, no a París. Entonces, por la idea de que posiblemente podían ser derrotados por el ejército que Napoleón comandaba. Pero pues ya no lo dejaron sin las posibilidades de defensa de Francia, y pues precisamente por eso se produjo su primera gran catástrofe, su primera gran derrota que le provocó la abdicación al imperio, y pues todo por culpa de Marmont, uno de los peores mariscales de Francia. Como para ponerlo en malo, sí era uno que lograba ser demasiado eficiente. Inclusive en la batalla precisamente de Marengo, él es el que dirige, digamos, al ejército francés, y también logra pasarlo el gran San Bernardo, que es gracias a su habilidad lo que logra que el gran ejército pase por ese lugar para sorprender a los austríacos en la campaña alemana. Y también participa junto con Napoleón en la campaña de Egipto. Les digo que a Napoleón se lo recomendaron, y fue desde ese momento que él lo acoge a su lado, y que lo hace inclusive ayuda de campo, y le da mandos en el ejército. Ya finalmente creo que en las campañas en las que más destacó fueron en las últimas, en las campañas de Alemania, en la de la Sexta Coalición y en la de España. Solamente que en la de España también comete otro error, que Napoleón que le hizo un consejo de guerra precisamente porque se atrevió a enfrentarse en solitario al duque de Wellington en la batalla de los Arapiles, y precisamente la derrota es por la arrogancia de Marmont, que intentaba él solo derrotar a Wellington, y entonces no esperó, digamos, las órdenes como tal para que unidos los ejércitos franceses pudieran participar juntos en la batalla. Se adelanta y es lo que hace que los franceses pierdan terreno. Entonces lo dejamos en este puesto. Realmente también pasó su vida tratando de defenderse sobre sus acciones. Él no se veía a sí mismo como un traidor, ¿no? Pero pues la historia dice lo contrario. Entonces vamos a leer un fragmento de lo que Napoleón escribió acerca de él. Napoleón, Marmont, duque de Ragusa, mariscal de Francia, sobrino de uno de mis camaradas de Brienne y del regimiento de la Fère, que me lo recomendó al tiempo de emigrar. Esta circunstancia me había puesto al caso de servirle de tío y de padre, lo que realmente había cumplido. Tomé por él un verdadero interés y había hecho de buena fe su fortuna. El ingrato me ha traicionado, pero él será más desgraciado que yo. Jamás defección alguna ha sido más declarada ni más funesta. Ha sido la causa de nuestras desgracias, el sepulcro de nuestro poder, la sombra de nuestra gloria. La vanidad había perdido a Marmont. La posteridad manchará su vida.
Por lo tanto, su corazón valdrá más que su memoria. Entonces creo que con estas palabras no hay nada más que agregar. Napoleón mismo lo menciona. Él es prácticamente la razón de las desgracias y de la pérdida del poder del emperador de Francia. Ahora seguimos con el siguiente mariscal. Posteriormente vamos con Joseph Lefebvre. Joseph Lefebvre lo vamos a poner aquí también en regular. Lefebvre, la verdad, no tuvo muchas participaciones destacadas durante las guerras napoleónicas. Creo que la participación más destacada que tuvo fue en la batalla de Flugus, bajo el mando del mariscal, bueno, no era mariscal en ese entonces, del general Jourdan. Realmente no creo que fue lo más importante que hizo fue el asedio de Danzig, que por eso es que Napoleón lo nombra duque de Danzig. Le da, de hecho, creo que 300,000 francos en una caja de bombones. Eh, y listo, también participa, me parece, en las últimas campañas de 1814. Creo que lo más importante también, o lo destacado, es que en ese entonces creo que era el encargado, digamos, de la Guardia de París durante el golpe de estado de Napoleón. Y entonces él apoya a Napoleón en su golpe de estado. Y es por eso que recibe también el grado de mariscal en 1804. Pero realmente Lefebvre no tiene una participación muy destacada. Y hay algunos de los mariscales que yo no sé realmente por qué Napoleón los nombra mariscales. Por ejemplo, Kellerman lo pusimos en legendario por la batalla de Valmy nada más, pero realmente mucha participación en las guerras napoleónicas no tuvo. O bueno, en las guerras de la coalición. Y hubo así como que personajes que se merecían, digamos, más el título o el rango de mariscal. Y por ejemplo, Junot, yo pienso que a lo mejor y lo merecía más que Kellerman o que Lefebvre, pero no, no sucedió. Yo supongo que Napoleón los nombró mariscales con base en quién lo ayudó, digamos, en su golpe de estado también. Quien estuvo a favor de él, porque hay que recordar que hubo mariscales del imperio que se opusieron al inicio al golpe de estado. A ver, permítanme un momento. Vamos, entonces, es por eso que realmente el Lefebvre no tuvo mucha participación y no sé, supongo que por eso recibió el grado de mariscal. Y hay que tener en consideración que el Lefebvre al inicio también fue uno de los mariscales que traicionó a Napoleón, que le exigieron su renuncia cuando fue lo de la abdicación de 1814, e inclusive votó para que Napoleón y su familia fueran exiliados de Francia. Ya después de que Napoleón regresa, Lefebvre lo visita y personalmente lo felicita por su regreso, pero no participa en la campaña de los 100 días. Y nada más por esa simple acción los Borbones le quitan sus títulos, pero se los vuelven a regresar. De hecho, Lefebvre es como Doucet y también como Bessières, que como les dije, como que presentían que ya la muerte se acercaba, ¿no? Entonces en 1820 estuvo visitando el cementerio de Père Lachaise, me parece que así se pronuncia, para buscar un lugar donde fuera enterrado, al lado me parece del mariscal Massena. Y sí, efectivamente ese mismo año muere. Entonces es así como que algo extraño, ¿no? A lo mejor sería interesante un video acerca de eso, de cómo ciertos personajes históricos han tenido esta premonición de que les va a pasar algo, que van a morir o que va a suceder algo catastrófico, y realmente sucede. Por ejemplo, como les digo, Doucet antes de morir ya había dicho eso, ¿no? Les dijo a sus compañeros, ya hace mucho tiempo que no peleamos en Europa y creo que las balas europeas nos van a desconocer, ¿no? Algo va a sucedernos. Y Bessières ya le había dicho, me parece, a Marmont cuando comieron juntos, que ya pronto iba a morir, que pensaba que de esa campaña no iba
a salir con vida y precisamente muere ese mismo día. Entonces eso es interesante. Entonces ahora vamos con el mariscal Berthier. Ya vamos a la recta final. Ya solamente nos quedan 3 de los 26 mariscales del Imperio francés. Y creo que nos quedan los 3 mejores. Verdaderamente no creo que ninguno de estos se escape de ser excelente o legendario. De hecho, los 3 merecerían ser legendarios. Y cómo no encabezar esta lista con el queridísimo Berthier. Louis Alexandre Berthier. Berthier, para todo propósito, hay que considerarlo como la mano derecha de Napoleón. Berthier a lo mejor no fue un excelente general, pero sí fue precisamente él el que sería el artífice de las victorias de Napoleón, al ser un excelente jefe del Estado Mayor. Y es que no es fácil realmente la organización de un ejército. Necesitas que tu jefe del Estado Mayor y que las personas que están a tu servicio puedan comprender las tácticas, puedan comprender las estrategias, puedan seguirte el paso. Y la meticulosidad, la eficiencia de Berthier fue lo que hizo que Napoleón ganara varias de las batallas más cruciales. Y es que Berthier se curtió como ninguno de los mariscales del Imperio francés, como jefe del Estado Mayor o como miembro del Estado Mayor. Que si no saben muchos qué significa ser parte de un Estado Mayor, el Estado Mayor de un general son varios digamos subordinados, ayudantes, quienes se encargan de transmitir las órdenes que el general da, y también quienes se encargan de protegerlo, que son también parte de su escolta personal. Realmente hay que tener en consideración lo difícil que es la administración de un ejército, lo difícil que es dar las órdenes a un ejército de cientos de miles, porque hay que tener también esto en mente, que si tan solo dirigir 10 personas, 15 personas, 20 personas es difícil, ahora imagínense con un ejército de 50,000, de 100,000, de 150,000. O sea, realmente las guerras de la coalición, las guerras revolucionarias francesas, o sea, se peleaban 70,000, 100,000, llegaron a ver hasta inclusive medio millón de personas involucradas en las campañas y en las batallas. Me parece que la batalla de Leipzig, que se libra precisamente en 1813, la batalla de las naciones, en donde participan varias de las naciones europeas, donde participaría los prusianos, los austriacos, los rusos, los franceses, los varios de los estados alemanes. Es en esa batalla, me parece que es una de las más grandes de la historia y es una de las más grandes en ese momento histórico, y no va a haber una batalla tan grande hasta la Primera Guerra Mundial. Realmente fueron, creo, medio millón de personas las que participaron en esta batalla. Y verdaderamente el tener que dirigir, digamos, un ejército, pues es verdaderamente difícil, y hay que saberlo administrar, y hay que saberlo guiar, y hay que saberlo dirigir. Para que Napoleón pudiera vencer en estas batallas se necesitaba de alguien que comprendiera, como dije, sus tácticas, y no había nadie más capacitado y nadie más perfecto que Berthier para este propósito. Que de hecho es nombrado duque de Wagram porque en esa legendaria batalla casi muere porque creo que una metralla de un cañón le cayó a su caballo, y entonces casi lo mata también, pero resultó intacto, nada más pidió otro caballo para seguir luchando. Berthier fue jefe del Estado Mayor, de varios generales importantes, o miembro del Estado Mayor, por ejemplo, del general Lafayette en la guerra de independencia estadounidense. Estuvo también sirviendo durante las guerras de la primera coalición, y ya finalmente llega a las órdenes de Napoleón como jefe del Estado Mayor en Italia. También lo acompaña en Egipto, y él es uno de los pocos que regresan con Napoleón a Francia. Lo participa en el golpe de Estado junto con Murat, y ya posteriormente
en todas las demás campañas, Berthier va a estar al lado de Napoleón como su jefe de estado. Y es que hay que tener en consideración también que no es como en las películas a veces sucede que un general está gritando las órdenes, ¿no? Sino que teniendo en consideración las grandes las grandes distancias, los grandes campos de batalla y también las divisiones de los ejércitos, se necesita que haya coordinación entre todos ellos y se necesita también que haya alguien que dé las órdenes, que las comunique. Entonces se mandan mensajeros entre los diferentes alas del ejército, en el centro, en el ala izquierda, en el ala derecha, entre las divisiones o brigadas, para poder comunicar las órdenes, digamos, del general, y también comunicar también lo que los mismos generales o los mismos encargados de cada ala o de cada división quieren decirle al general principal. Ya es que está el general de brigada, el general de división, el general que en jefe, ¿no? El que dirige todas las operaciones, etcétera. No son distintos grados dentro de la escala militar. Precisamente Berthier, finalmente en la campaña de 1815 le informan que Napoleón va a regresar. Y esto es demasiado triste. Cuando yo hice ese video me causó mucha nostalgia cuando lo leí, que Berthier no llegó a recibir a Napoleón, y Napoleón se entristeció y borró su nombre de la lista de mariscales. Entonces pues Berthier se deprimió y pues muchos piensan que se suicidó por este hecho, porque murió cayendo del tercer piso de su propiedad. Algunos también dicen que precisamente los mismos aliados, los mismos miembros de la coalición, no querían que Berthier se reuniera con Napoleón, porque sabían que si Berthier volvía a estar a cargo del Estado Mayor, Napoleón tendría mucha ventaja. O sea, ellos dos juntos eran un problema, ya que pues Berthier, como les dije, era el que mejor comprendía las órdenes de Napoleón y era el que uno de los más eficientes de sus mariscales. Entonces algunos barajan la posibilidad de que Berthier se suicidó porque estaba triste. Bueno, tomó su vida. Ya dije la palabra. Finalmente eso fue lo que pasó, porque estaba triste o estaba deprimido por lo que pasó con Napoleón, que aparte hay que tener en consideración que Berthier era amigo de Napoleón, eran buenos amigos. Entonces que hiciera eso de borrarlo de la lista de mariscales debió de haberle pesado mucho, y también es muy posible que lo haya hecho para evitar caer en manos de los enemigos de Napoleón, quienes sabían que podían capturarlo para chantajear a Napoleón. Y otra de las situaciones es que pudo haber sido bueno, le quitaron la vida, ¿no? Que ocurrió un homicidio, no fue que lo hicieron aparecer como si hubiera sido que él mismo tomó su vida, pero realmente fueron los mismos enemigos de Napoleón quienes se deshicieron de él porque era una amenaza. Entonces, me acuerdo que cuando leí lo que pasó, lo que dijo Napoleón cuando se enteró de la muerte de su amigo y su camarada y uno de sus más eficientes mariscales, realmente me quebró. Bueno, sí sentí mucha nostalgia. Déjenme ver si encuentro lo que Napoleón dijo para que se los lea. Miren, dijo: Berthier muerto, Berthier no. ¿Dónde están mis edecanes? ¿Dónde están Duroc, Lance, Bessier, Desducé? ¿Dónde está mi Berthier? Todos se han ido y yo tengo que seguir solo. Y realmente vemos esa nostalgia que siente Napoleón por estos mariscales que realmente eran más que sus amigos, más que sus generales, más que sus mariscales, eran sus amigos, eran gente cercana a él, eran personas que eran confiables, que eran leales, que eran eficientes. Habla de Duroc, que el Duroc es uno de los generales, él no fue mariscal, pero fue uno de los generales
que también fue más importante durante las épocas, la época napoleónica, y uno de los más eficientes, y también murió porque, como vemos, menciona a Lance, que Lance muere en la batalla de Asper-Essling, eh, y Lance era uno de los más grandes mariscales del imperio, tanto valiente como decidido, amigo de Napoleón. Si hubiera estado presente en Waterloo, otra cosa hubiera sido. También Bessières, que como vemos muere en 1813, igual Doucet que murió en 1800 en Marengo, y ahora Berthier, que muere pocos días antes de la batalla de Waterloo. Pues eso es evidente que Napoleón, yo creo, se sentía deprimido y desolado, tanto que se vivió en esa época, tanto que estuvieron juntos y que compartieron, y que ya no tienes a estas personas que eran de toda tu confianza. Pues debió de haber sido un golpe muy duro para su moral y para su salud también. Creo que al final del video de Berthier puse la canción de Te Souviens tú, o Te Souviate, que es como se llama esta canción melancólica del imperio de la época napoleónica, o recordando a las campañas más importantes de Napoleón. Pues supongo que así suele suceder. Así en la vida se van perdiendo personas que son importantes, y que ya al final, en lugar de darnos a veces fuerzas para continuar, pues van desgastándonos. Y supongo que eso pasó con Napoleón, y al final, ya cuando les digo que todavía pudo haber vencido al ejército enemigo, todavía pudo haber, todavía tenía fuerzas para poder seguir combatiendo, pues ya finalmente a lo mejor ya no tenía la moral o la voluntad de hacerlo. Entonces, Berthier, pues, evidentemente merece su posición como legendario. Y ahora les voy a leer también un poco sobre lo que Napoleón escribió sobre Berthier. Alejandro Berthier, príncipe y mariscal de Francia. Como mayor general del gran ejército, Berthier tenía una gran actividad. Me seguía en todas mis carreras, en todos mis reconocimientos, sin que esto le hiciese aflojar nada de su trabajo del buffet. Era de un carácter indeciso, poco a propósito para mandar en jefe, pero poseía todas las cualidades de un buen jefe del Estado Mayor. Fuera de esto no tenía ninguna inteligencia. Berthier, fuese de día, fuese de noche, daba todas sus órdenes y los diferentes detalles particulares con una regularidad, una precisión y una prontitud admirable. He ahí cuál era su mérito especial. Era entre los mayores, de los más preciosos para mí. Ninguno podía reemplazarlo. Como vemos, este es el pensamiento que Napoleón tenía de Berthier. Les digo que posiblemente Berthier como general no destacaba, pero como jefe del Estado Mayor era insuperable. Y eso a veces me hace pensar también en cómo las situaciones de la historia se conjuntan para atraernos a individuos tan capaces. Porque digo, no solamente es Napoleón, ¿no? Sino también es sus mariscales, sus ministros, la gente que estaba a cargo de Francia en esa época, que eran gente tan capaz y eran personas tan eficientes. O sea, realmente una persona que como Napoleón requiere de personas que sean también capaces. Y las situaciones se conjuntaron para que conociera a Berthier, a Oudinot, a Davout, a Lance y a todos ellos que realmente hacían un trabajo formidable. Pero pues así suceden las cosas. También hay que reprocharle a veces a Napoleón su nepotismo, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner a su hermano como rey de España, a poner a su hermano como rey de Westfalia, a poner a Murat como rey de Nápoles, a poner así a diferentes familiares suyos, ¿no? Como monarcas o como generales de ejército, pues realmente no eran lo suficientemente útiles o lo suficientemente eficientes para que realmente pudieran destacarse, ¿no? Y lograr en siquiera mantener la situación. Yo supongo que Murat hubiera hecho un mejor papel si hubiera sido rey de España que lo que hizo José.
O por ejemplo, también solía poner a eh, me parece que a su hermano al mando del ejército. ¿Cómo se llamaba? Eh, Creo que ya me acordé que es el hermano Napoleón que puso al mando del ejército, me parece, en Rusia. Fue a Jagón y también puso a su hijastro Eugene. Entonces, pues Napoleón a veces cometía este error de dejar al mando de ciertas situaciones a personas que realmente no tenían, pues no tenían la capacidad o no tenía o eran digamos mediocres de cierta forma. Igual José Bonaparte, pues como nos damos cuenta, se preocupó más por el saqueo de obras de arte que realmente por mantener la situación en España. De hecho, parte de lo que ocurrió en la campaña de 1814 fue gracias a José, que Bonaparte que rindió fácilmente la ciudad de París. Y creo que en un momento Napoleón también se expresó mal de José, diciendo que no era posible que un Bonaparte se huyera, ¿no? Cuando pasó lo de España, que fuera tan cobarde como para dejar la situación después de la batalla de Vitoria. Me parece que es la batalla donde ya el ejército francés es vencido se, y se tiene que retirar de España. Pues bueno, si las cosas. Vamos con el siguiente, el mariscal Hugo. Hugo creo que lo pondría o tal vez en bueno. Realmente Hugo tuvo buenas participaciones, participaciones destacadas sobre todo en la campaña de Italia, que fue donde conoció a Napoleón y donde lo sirvió por primera vez. Creo que su actuación más destacada precisamente fue en la batalla de Castiglione, en donde precisamente esto le hace que Napoleón en algún momento en el futuro lo nombre duque de Castiglione. También lo manda hacia Francia cuando ocurrió lo del golpe del 18 Fructidor para que pudiera detener a los rebeldes. Eh, Realmente creo que también Aullagó se gana una mala fama por ser como Macena o como Sult, que son saqueadores. De hecho, precisamente por esa situación de que les gusta el pillaje, ¿no? Cuando ganan las batallas ya ven que es muy frecuente que los generales o que los soldados roben, ¿no? Para poder pues juntar riquezas. Entonces, por esas acciones también es despedido, me parece, de ciertos cargos en el ejército y es llamado el bandido orgulloso precisamente porque a pesar de que se ha comprobado que sí es un ladrón, en él no se siente tratado mal en su dignidad, digamos, por estos rumores, entre comillas rumores, de que es efectivamente así. Participa en la campaña de 1812 en Rusia, solamente que él es el encargado de mantener las comunicaciones en la retaguardia del ejército francés. Nada más no llega a participar, digamos, directamente de los combates contra los rusos. Y ya posteriormente participa también en Leipzig en 1813 y en la defensa de París. Pero posteriormente, ya cuando se entera de la abdicación de Napoleón, eh, digamos que les dice a los hombres que dirige que apoyen a los Borbones y por esto recibe la condecoración de caballero de San Luis. Y ya después, cuando regresa Napoleón, de manera hipócrita, yo supongo, se quiere congraciar con él, pero Napoleón pues no olvida lo que hizo y lo borra de la lista de mariscales. Y cuando pierde Napoleón la campaña de los 100 días, los Borbones también lo desechan, digamos, del ejército y un año después muere. O sea, bueno, no hay que culparlos tanto porque pues las personas actúan muchas veces bajo sus intereses. Hay muy pocas personas, por ejemplo Lafayette me parece a mí, o como Davout se mantuvo firme siempre al lado de Napoleón, no se unió a los Borbones, ¿verdad?
pero tenemos ejemplos como Augereau, como Murat, o como cualquiera de todos de los mariscales, bueno, menos Bessières, menos Touchet, menos, o sea, seguramente si hubiesen llegado a vivir en esa época sería diferente. También Lance, que muy poca gente o muy pocas personas se mantienen firmes en lo que creen, se mantienen firmes en sus ideales, en sus principios, y más bien siguen sus intereses, ¿no? Entonces, cuando Napoleón pierde en 1814 y se ve obligado a abdicar, pues muchos mariscales aceptan a los Borbones, y luego cuando regresa Napoleón, obviamente también cambian de bando o buscan cambiar de bando. Solamente que hay algunos en los que Napoleón ya se da cuenta que no puede confiar, como Murat y como llegó, a los cuales descarta de su ejército. Eh, pues así es a veces la condición humana. Yo siento que no debería de ser así, que todos deberíamos de ser como Davout o como Lafayette, que ya como les decía, Lafayette toda su vida vivió acorde a sus ideales, acorde a lo que él pensaba, no importando que sufriera la prisión, no importando que sufriera de de la privación de sus riquezas, de la privación de sus propiedades, de todo lo que pasó en su vida, siempre se mantuvo firme en lo que quería. Y eso es lo que todas las personas deberían de ser. Al menos si no son, digamos, leales a otras personas, deben de ser leales a sí mismos. Pero bueno, vamos a continuar con la lista, ya es el último. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Yo evidentemente tenemos a nuestro queridísimo Mariscal Ney. Pero antes de comenzar con Ney, vamos a leer lo que Napoleón pensaba sobre Augereau. Augereau, duque de Castiglione y mariscal de Francia. Augereau era incapaz de conducirse, no tenía instrucción, poca comprensión, casi ninguna educación, pero mantenía orden y disciplina entre sus soldados, y estos lo amaban. Sus ataques eran regulares y los hacía en orden, dividía bien sus columnas, colocaba bien sus reservas, se batía con intrepidez, pero todo esto no duraba sino un día. Vencedor o vencido, casi siempre estaba desanimado a la tarde, bien fuese que esto proviniese de la naturaleza de su carácter o bien del poco cálculo y penetración de su espíritu. Nadie era menos a propósito que él para las discusiones políticas y para los asuntos civiles en que le gustaba mezclarse. Augereau estaba fatigado y como acobardado por la victoria misma. Bastantes había conseguido. Su figura, sus modales, sus palabras le daban un aire de fanfarrón, lo que estaba muy lejos de ser, cuando se encontró lleno de honores y de riquezas, las que por otra parte se adjudicaba sin reparo y de todos modos. Este era un saqueador intrépido. Debió su modo de proceder en 1814 a su círculo y a sus pocas luces. Augereau, a quien yo había confiado Francia en Lyon, la ha sacrificado y perdido. Hacía mucho tiempo que en él el mariscal no era el soldado. Su valor, sus primeras virtudes lo habían elevado muy alto de la multitud. Sus honores, las dignidades, la fortuna, lo han arrojado en ella. El vencedor de Castiglione pudo haber dejado un nombre querido a Francia, pero ésta reprobará la memoria del desertor de Lyon, así como la de todos aquellos que han obrado como él, a menos que no reparen los daños hechos a la patria por nuevos servicios que le rindan. Bien, esa es la opinión que Napoleón tiene sobre Augereau. Vamos finalmente con el mariscal Ney, el buen Ney, el valiente entre valientes, de acuerdo a lo que el mismo Napoleón diría, el pelirrojo del ejército francés, que era de ascendencia alemana, había nacido precisamente en territorio que era parte de alemán y después parte francés, en la región de Lorena, que ahora creo que es de los alemanes. Ney desde el principio destacó en las guerras de la primera coalición en contra de la República Francesa, estuvo presente en varias de las batallas importantes, como la de Valmy, como la de Jababs o Nierwinden, y bajo las órdenes de generales tan brillantes como Lamarque y Kleber. Realmente Ney era intrépido, era valiente y era eficaz, por eso es que Napoleón lo llamaba de esa manera, uno de sus mejores generales que le otorgaría varias victorias, aunque no estuvo como muchos de los demás generales eh,
durante las campañas de Italia y la de Egipto. Se conocerían tiempo después Napoleón y Ney. Ney era muy eficaz en todos los frentes en los que estuvo. Creo estuvo en el Sambre-Mus, y de hecho estuvo también al principio bajo las órdenes del mariscal Bernadotte. En una de las situaciones interesantes de la historia, cómo tomó la ciudad de Mannheim. Si se acuerdan, hablamos en su momento del general Lasalle, que era uno de los generales que entró como húsar en el ejército francés. Y este general se le encargó la tarea de sitiar Stettin, pero realmente no tenía tantos hombres y los sitiados podían aguantar mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que hizo Lasalle ordenó que cortaran árboles de la localidad y los pintaran como si fueran cañones, y entonces los dispusieron hacia alrededor de la ciudad sitiana, de la fortaleza. Y entonces Lasalle lo que hizo fue blofear. Entonces les dijo: si no se rinden, voy a hacer a destruir la ciudad, ¿no? Porque pensaban que ya había llegado el grueso del ejército francés al ver tantos cañones. Y entonces los sitiados se rindieron, y Lasalle consiguió una victoria sin la necesidad de gastar tantas tropas ni recursos, a pesar de que el enemigo lo superaba en número ampliamente y en recursos. Bueno, pues más o menos pasó lo mismo con Ney cuando estaba bajo las órdenes de Bernadotte. Con Bernadotte estaba al mando de la caballería, y entonces se le dio la orden de tomar Mannheim. Entonces lo que hizo fue que se disfrazó, se metió a la ciudad, y como él hablaba francés y alemán por sus orígenes, empezó a escuchar estos rumores de la gente, ¿no? Para ver qué podía utilizar para el sitio. Entonces encontró una mujer que estaba embarazada, y ella le dijo que en la noche debía de regresar a la ciudad, y que ellos bajaban el puente cada vez que ella venía, ¿no? Entonces con esa información Ney salió de la ciudad y juntó 150 hombres. Entonces en el momento en el que la mujer embarazada llegaba a la ciudad y le abría la puerta, los soldados se metieron a la ciudad, y entonces Ney amenazó al comandante, y de esa manera lograron tomar Mannheim sin la necesidad de disparar una sola bala y sin necesidad de un costoso sitio. Entonces, para que vean cómo es que se utiliza el arte de la guerra, porque como vemos, una de las máximas de la guerra es vencer sin luchar. Inclusive una de las grandes enseñanzas de Sun Tzu, que es el escritor presumiblemente del arte de la guerra, aunque algunos piensan que son varios autores y que Sun Tzu solamente es como una especie de sobrenombre, ¿no? O de alias. En fin, también dice que la victoria es doble o es mejor cuando todas tus tropas regresan intactas. Entonces lo que hizo Lasalle, como lo que hizo Ney, fue precisamente utilizar, digamos, la inteligencia, Ney disfrazándose y buscando información que pudiera serle útil para el asedio, y Lasalle engañando al enemigo de que había llegado el grueso del ejército. Entonces aquí vemos dos ejemplos de cómo se aplica la estrategia y la inteligencia para vencer en una batalla sin necesidad de prestar o sin necesidad de librar. Por estas acciones me parece que fue nombrado general de división, y ya posteriormente participaría en la batalla decisiva de Hohenlinden bajo el mando del general Moreau, en una de las victorias decisivas en contra del Imperio Austriaco. Y creo que la primera misión que le encomienda a Napoleón es precisamente ya en 1800, cuando Napoleón se convierte en el primer cónsul de Francia. La situación en Suiza está tensa porque supuestamente hay como una especie de rebelión. Hay dos grupos opositores, y envían Ney con una parte del ejército para que sea, digamos, el mediador entre las dos facciones. Y entonces Ney los obliga, digamos, a llegar a un acuerdo, y de esta manera resuelven, digamos, la situación en Suiza, que prácticamente la misión que le encomienda en ese momento es diplomática. Y naturalmente que Ney participaría en la campaña alemana de 1806 y en 1807 en las batallas de Auerstedt y la batalla de Jena, tomando varias de las ciudades alemanas a su paso.
Solamente que igual pues como todo, Ney es humano y cometía a veces algunos errores que hacían enfadar a Napoleón. Por ejemplo, me parece que en una de esas batallas mandó a su ejército antes de lo que estaba planeado, entonces Napoleón se enfureció con él porque no siguió las órdenes como se le dijeron. Veríamos un poco de estas distracciones de Ney en el futuro, precisamente en la batalla de Waterloo, pero ya vamos a llegar a eso, porque también sabemos que Ney participó en la batalla de Elo en 1807 y en la batalla más sangrienta, que fue gracias a el general, bueno, Mariscal Bessier y un Mariscal Murat, que prácticamente esa batalla no se fue, no perdieron, no perdió el ejército francés, porque como les digo, la batalla de Elo, que fue una de las más sangrientas de la historia y de las guerras napoleónicas en particular, realmente no se puede declarar un ganador, porque pues los dos bandos perdieron muchas tropas y realmente, si podríamos decir, era una victoria pírrica para Napoleón, porque pues mantuvo el terreno, pero en sí victoria no fue. Y fue otra de las razones por las que Napoleón se enfadó con Ney, porque Ney llegó tarde a la batalla. Nada más que evidentemente la llegada de Ney también salvó al gran ejército, porque Ney eh, llega su cuerpo, con el cuerpo del ejército, y con eso ya convencen a los rusos de retirarse. Y es que Napoleón estaría en condiciones de enfrentarlos y posiblemente de haber ganado la batalla, de no ser porque algunos de sus comandantes se retrasaron en el camino, que obviamente uno de ellos es Ney, y no estaba, digamos, la fuerza completa para enfrentarse al ejército ruso. Que muchos dicen que, como les comenté en su momento con el mariscal Murat, que no se sabe por qué Napoleón entabló combate en esta batalla cuando estaba en desventaja. Pero bueno, eso es algo también que podríamos reprocharle a nuestro querido Ney, pero gracias a que llegó a la batalla finalmente no se perdió, digamos. Y ya posteriormente participa en la batalla de Friedland, donde logra la importante victoria que luego posteriormente será la que logre traer a los rusos a la mesa de negociación en el pacto conocido como Tilsit, ¿no? Cuando Napoleón se reúne con el zar de Rusia y pactan o acuerdan una alianza entre los dos imperios. Ney también participa en la campaña de España, pero se enfrenta, digamos, a una guerra que pues ninguno de los mariscales estaban acostumbrados, la cual es una guerra de guerrillas, y pues no resultan grandes sus esfuerzos en España. De hecho, tiene desacuerdos o desavenencias con sus otros compañeros, sobre todo con el mariscal Soult, que es uno de los que se les dio el comando, digamos, en jefe del ejército en España. Inclusive llega el momento de que Ney quiere entablar un duelo contra Soult, pero logran detenerlos. Y ya posteriormente, de hecho, Ney también manda quemar varias de las villas o pueblos españoles en represalia por la guerra de guerrillas, que realmente dicen pues era algo innecesario por el hecho de que pues no traía nada a la guerra. Es más, hasta inclusive la devastación posiblemente lo que haría, y lo que ocurrió precisamente por estos actos fue que la población española pues se rebelara más contra los ocupantes. Pero piensan que pudo haber sido porque Ney estaba frustrado por no poder vencer a las guerrillas españolas, una manera, digamos, de represalia en contra de los guerrilleros españoles. También es cierto que el desastre que ocurrió en España, aparte de que los mariscales no hicieron un trabajo, digamos, como cabría esperarse, es que igual todos ellos tenían desacuerdos o desavenencias. Ya vemos que estuvo en un primer lugar el mariscal Soult encargado, luego está el mariscal Víctor, posteriormente ponen con el comando en jefe al general Jordán y a Massena. De hecho, Ney también no se pone de acuerdo con Soult y también discute con Massena porque no le gusta, digamos, las órdenes que da o cómo está manejando la situación en España. Entonces, inclusive Ney desobedece las órdenes de Massena y llega a tal grado de que no participará, digamos, ya más en la campaña de España. Sí, me salió verso.
en la campaña española si no se le dan las órdenes directamente de Napoleón. O sea, él esperaba, digamos, una orden firmada por el mismo emperador para poder acatar las órdenes. Y es por eso que pues Massena lo destituye de su puesto en España. De hecho, mucho de lo que pasó en España y de lo que los desencuentros que tuvieron los mariscales con Ney en aquel lugar es por lo que muchos de ellos lo condenan al final de su vida, que ya llegaremos a eso, pero pues creo que ya todos lo saben, no es como que alerta de spoilers, sino que ya, si vienen de ver mis videos de los mariscales, pues Ney fue ejecutado y pues fue en gran parte por el odio, digamos, que se granjeó de los demás mariscales de Francia por los desacuerdos que tuvieron sobre todo en la campaña de la península ibérica. Donde más se destacaría en ella, en donde Napoleón lo llamaría precisamente el valiente entre los valientes, fue en la campaña de 1812 en Rusia. Desde el principio, Ney participó en varias de las batallas más importantes, en la de Smolensk y obviamente en la del Borodino, en donde fue el mariscal que más destacó de todos los demás. Inclusive fue precisamente por eso que Napoleón lo nombró príncipe del Moscova. Como sabemos, la batalla de Borodino así se le conoce en varias partes del mundo, pero también se le puede llamar la batalla del río Moscova, que es la batalla en la que los rusos deciden plantarle cara a Napoleón y a su ejército, y ya estando a pocos kilómetros, me parece, de la ciudad de Moscú. Entonces allí vencen. Se niega el zar Alejandro a firmar la paz con Napoleón. Como ya sabemos, muchos de los rusos se fueron de Moscú. Inclusivemente inclusive es sorprendente la determinación de los rusos. Muchos dicen que Napoleón y Hitler le pasó lo mismo, ¿no? Que fueron derrotados en Rusia y que Rusia fue la que salvó Europa, y pues sí, prácticamente sí. Los rusos son un pueblo demasiado orgulloso, diría yo, demasiado digno, a diferencia de, por ejemplo, los austríacos, los prusianos, etcétera, que era precisamente como Napoleón pensaba que lo iban a recibir en Rusia, en Moscú, porque cuando llegaba el ejército francés, pues muchos de los ciudadanos de estos lugares no los veían como unos conquistadores, sino incluso como unos libertadores o liberadores, ya que Napoleón representaba para muchos de los ilustrados precisamente las ideas de la ilustración y de la revolución. Para muchos que se oponían a los reyes, pero los rusos no. De hecho, hasta incluso los rusos abandonan sus casas y prefieren que la ciudad se queme por completo antes de dejárselas al enemigo. Y con esto Napoleón no contaba. Y sobre todo porque en las leyes de la guerra, generalmente, si pierdes la capital, pues pierdes toda la... ¿Cómo decirlo? Pues pierdes la guerra. Te tienes que ver forzado a firmar la paz con el invasor. Pero en este caso el zar y toda su comitiva, así como los aristócratas y la gente del pueblo, porque hay que tener en consideración que no solamente son los aristócratas, sino que muchos campesinos, muchos siervos se fueron hacia San Petersburgo. Pero supongo que lo que no consideró Napoleón también es que Rusia tiene dos capitales, Moscú y San Petersburgo. No se puede, digamos, derrotar a Rusia definitivamente si no se toman las dos ciudades principales. Les costó mucho trabajo precisamente por eso a los franceses y a los rusos, perdón, a los franceses y a los alemanes, el conquistar Rusia. Definitivamente pues no lo lograron. Y muchos dicen, es que Rusia en invierno, no, o sea, cuando se iniciaron las invasiones fue en plena primavera, fue en meses en los que Rusia está caluroso, en los que no está haciendo tanto frío. Y es que la situación aquí es que, a diferencia de como ocurrió, digamos, en la Segunda Guerra Mundial en Francia, que lo que se esperaba una Blitzkrieg, que significa la guerra relámpago, que una guerra rápida, ¿no? Lo que Hitler buscaba, y también hasta incluso el plan Schlieffen en la Primera Guerra Mundial, era deshacerse, digamos, de un frente rápidamente para poderse ocupar en otro, porque se sabía que pues obviamente iban a entrar en guerra los otros países. Entonces lo que hace Adolf, me gusta más decir los nombres en su pronunciación real, perdón si luego no digo Adolfo, no digo Federico, ¿no? Federico el Gran Friedrich, o Friedrich.
logra conquistar rápido Francia, y eso es lo que piensa le da la ventaja y que hace que no sea lo mismo que la Primera Guerra Mundial, que los alemanes se estancaron en la frontera francesas, en las trincheras, y ya pues ya se puede concentrar directamente en el frente oriental. Y entonces pues eso es precisamente lo que pensaba Hitler y Napoleón. Napoleón invade Rusia, lo invade con una fuerza considerable de obviamente hay diferencias de números entre los historiadores, pero el número aproximado son alrededor de 500.000 a 600.000 soldados de diferentes nacionalidades. Entonces imagínense esa enorme cantidad de gente, enorme cantidad de personas desplazándose hacia Rusia para invadirla. Es verdaderamente eh, sublime, enorme, algo casi inabarcable. Y que Napoleón haya regresado a lo mejor presumiblemente con entre 70.000 y 100.000 sobrevivientes a esa campaña, pues entonces sabiendo estas abrumadoras fuerzas que invadían Rusia, pues pensaban que la invasión iba a durar algunos meses, ¿no? Dicen, no, bueno, mira, el plan es invadir Rusia, y después de invadir Rusia, pues antes de que llegue el invierno ya capturamos la capital, se rinden y ya tenemos un regreso seguro a territorio aliado. Pero esto no ocurre de esa manera. Napoleón espera que el zar se rinda, no se rinde, no sabe qué decisión tomar, si seguir hacia San Petersburgo o si ya retirarse. Los agarra el invierno, no tienen suministros, los están atacando, acosando los cosacos constantemente. Precisamente Ney se ve atacado varias veces por los cosacos, por las fuerzas rusas, pero Ney, como el valiente que es, se mantiene firme, toma un mosquete y comienza a dispararles varias veces, manda tropas, las pocas tropas que tiene para poder resistir los ataques de los cosacos, y los cosacos, al no poder romperlo, pues se retiran. Entonces, prácticamente toda la retirada, Ney lo que estuvo haciendo es resistir y luchar, hasta que llegó el momento de la batalla del Beresina, el río Beresina, que ya es prácticamente ya las fronteras de Rusia, ya para salir de este territorio. Es una de las batallas más importantes y una que se le concede la victoria, digamos, al ejército francés, porque allí pudo haber terminado todo. Allí en esa batalla, si se hubiera a lo mejor los rusos liberado de otra manera, hubieran terminado con la captura de varios mariscales del imperio, o hasta incluso con la muerte o la captura del mismo Napoleón. Pero pues no, tuvo generales capaces como el mariscal Oudinot, tuvo a Ney precisamente. Oudinot es el que comanda, digamos, al ejército francés para la retirada, pero resulta herido, como es la especialidad de Oudinot, y entonces lo reemplaza el mariscal Ney. Y entonces Ney hace un excelente trabajo al retener a los rusos el tiempo suficiente para que el ejército francés pase con seguridad a las fronteras de Rusia hacia territorio aliado. Y es precisamente esa la gran fortaleza de Ney, y donde destacó más, en su férrea resistencia en contra de los rusos. E inclusive llega el momento en el que Ney se ve casi rodeado, atrapado por el enemigo, casi a punto de ser capturado, y le llegan las noticias a Napoleón. Y entonces Napoleón es cuando dice la legendaria frase: tengo, me parece, 300 millones de francos en las Tullerías, y las daría todas, daría toda esa riqueza porque me regresaran al mariscal Ney. En el ejército francés hay muchos valientes, pero ninguno como Ney. Él es el valiente entre valientes. Más o menos eso es lo que Napoleón dice. Imagínense dar 300 millones de francos por una persona. O sea, hablaba del enorme valor que Ney tenía para Napoleón. Y estas palabras conmueven a Eugene, que es el hijastro de Napoleón, el hijo de Josefina, y parte con una parte del ejército francés para poder ayudar a Ney, que lo encuentra, y ya los dos junto con el ejército francés logran derrotar a los rusos, o más que derrotarlos, retenerlos hasta que ya cruzan la frontera y los rusos ya no los persiguen. Pero pues sí fue gracias a la participación de Ney en estas batallas y en
en estos combates en contra de los rusos, que el ejército francés pudo salvar al menos un poco de su dignidad. Y pues ya posteriormente pues también participa en las batallas de la campaña de 1803 en contra de la Sexta Coalición, sobre todo liderando obviamente el ejército en Alemania, en las batallas de Lutzen y Bautzen y en la batalla decisiva de Leipzig, en la que apenas logra escapar. Y también se compromete a luchar en las campañas de los 6 días, en las que Napoleón intenta defender Francia de los enemigos. Pero llega el momento en el que ya después de que vemos que Marmont entrega el ejército, que José Bonaparte deja París a manos del enemigo, pues se da cuenta de que ya no es posible ganar la guerra, y entonces hasta incluso él mismo le entrega a Napoleón el documento para que abdique. Y ahí es cuando Napoleón pues comienza a discutir con él, pero al darse cuenta de que ya sus mariscales no lo apoyan, pues firma la renuncia. Imagínense ese golpe, ¿no? Que sea el mariscal que a lo mejor más estima le tienes en ese momento, que te obliga a firmar la abdicación, que él sea el primero que ya no confía o que ya no cree en ti. Entonces Napoleón, dicen muchos, no sé, eso es un rumor más que algo históricamente exacto, que Napoleón en 1814, después de que firma la abdicación, se intenta desvivir, no, vaya, tomar su propia vida, toma una botella de cianuro y pues no logra su intento, y dicen algunos que parte de la decisión de Napoleón de tomar su vida fue por la traición de su amigo y de su mariscal Ney. Aunque bueno, no lo sabemos con precisión. De hecho, eso es algo que es muy común en la historia. No sé si ustedes conocen lo del cianuro. El cianuro es uno de los venenos que más se han utilizado para, pues en ciertas conjuras, en ciertos momentos en los que los personajes históricos han buscado tomar sus propias vidas, como lo ocurrido por ejemplo con Gabrielo Príncipe cuando hace el atentado en contra del rey, perdón, del archiduque Francisco Fernando. También tienen ellos unas botellas de cianuro. El caso es que el cianuro no sirve en pequeñas dosis, tiene que saberse utilizar, porque si te lo tomas en pequeñas dosis o en una dosis que no es la adecuada, lo único que ocasiona es un malestar estomacal, pero no causa la muerte como tal. Entonces ese es un hecho curioso, además de que me parece que ese es el veneno que tiene un ligero olor a almendras dulces. Pues entonces ya después de que Napoleón abdica, ya sabemos que Ney se vuelve a favor de los Borbones, e inclusive ya cuando se entera de que Napoleón regresa en la campaña de los 100 días, ocurre este hecho en el cual es enviado para detenerlo, y Ney le dice al rey Luis XVIII que lo va a traer en una jaula, ¿no? En una jaula de hierro como el animal que es. Pero llega ante Napoleón y se produce este hecho en el que Ney le da su espada, ¿no? Que rinde sus tropas ante Napoleón. O sea, no sé, yo siento que, y creo que el mismo Napoleón lo dice, que Ney era honesto en ese momento, en el momento en el que dijo que lo iba a traer en una jaula. Pero ya al estar frente a Napoleón obviamente es una cosa completamente diferente. Y eso tienen que tenerlo en consideración. Eso, yo no sé por qué la gente no está habituada a escuchar sobre la historia, no le interesan este tipo de temáticas, pero ustedes fíjense el grado de carisma, el grado de amor, el grado de sentimientos involucrados en estas situaciones, la grandeza de estas personas, de estos personajes históricos, que Napoleón llega sin ninguna soldados, bueno, con los pocos soldados o con las pocas personas que lo acompañaban desde la isla de Elba, y poco a poco empieza a reconquistar Francia sin la necesidad de disparar un solo tiro. O sea, a ese grado de poder, a ese grado y más que poder, porque no lo está haciendo él forzando a las personas, sino simplemente por su nombre, por lo que él representa, por lo que él es que las personas se comienzan a unir a él.
Y entonces los soldados se niegan a disparar en contra de Napoleón, no sé, recordando a lo mejor sus antiguas glorias, recordando que él es su emperador, que él es su general, que él estuvo presente en todas estas campañas, en todas estas batallas a su lado. Yo les recomiendo encarecidamente que vean la película de Waterloo. La película de Waterloo es bellísima, está muy bien hecha, muy bien actuada, no la porquería, por el amor de Dios, no vean esa basura, no vean la película de Ridley Scott, la basura que sacó en el 2023, no vale la pena, pero vean Waterloo. Waterloo es bellísimo. Cómo pasa todo esto, ¿no? Cómo Ney le da para que firme la abdicación, el documento, y cómo Napoleón se despide de su vieja guardia. Esos momentos, hasta incluso cuando regresa Napoleón y pasa este hecho en el que sus tropas, las tropas de Ney y él mismo se unen a él, son verdaderamente conmovedoras. En fin, entonces pasa esto. Napoleón deja de lado a Murat en el comando de la caballería, y también como que tiene cierto resentimiento con Ney, porque pues se entera de lo que Ney dijo, ¿no? De que lo iba a traer enjaulado. Pero finalmente Napoleón le da un voto de confianza y lo deja comandar a la caballería en la batalla de Waterloo. Y ya vemos que esto fue lo que sucedió, ¿no? Que Ney comanda la caballería y se equivoca, comete un terrible error. Un error que prácticamente le costó la batalla de Waterloo a Napoleón. Es uno de los más discutidos, aparte de lo de Grouchy y otras cosas. Que Ney envía la caballería contra el ejército enemigo, contra Wellington. Lo que no, posiblemente a lo mejor Murat o otro comandante de la caballería más especializado no hubiera hecho, más con más intuición. No sé si lo hizo a propósito Wellington o si fue simplemente una situación del destino o de la suerte. Wellington lo que hace es reposicionar a sus tropas, o sea, como que ordena a la infantería que se muevan del lugar. Entonces Ney ve que la infantería enemiga se mueve, que la infantería inglesa parece que se está retirando, y entonces piensa que el ejército inglés se retira, ¿no? Que se retira del campo de batalla. Y entonces, pensando que ya ganaron, envía una carga de caballería pues frontal contra el enemigo, y lo único que ocurre es que se encuentra con los cuadros. A ver si llego a poner una imagen o algo aquí al lado. A veces me lo censura YouTube, por eso luego no lo he puesto bien. Se lanza en contra de los cuadros ingleses, en contra de la formación en cuadro, que como sabemos es letal para la caballería, y destrozan prácticamente la caballería francesa. Les digo que incluso llega el momento en el que le envía una nota a Napoleón pidiéndole más refuerzos. Y entonces Napoleón dice, a menos que los fabrique, yo no sé de dónde los voy a sacar, ¿no? Que ya desgastó, ya desperdició a la caballería francesa. Eso pasó porque Napoleón no estaba en el campo de batalla en el momento en el que Ney lanza esta desafortunada orden, comete este error. Como les digo, Napoleón estaba en ese momento enfermo, estaba mal de salud, y no solamente de ánimo tal vez. Y entonces se retira del campo de batalla y es cuando ocurre. Entonces cuando regresa y se da cuenta de que Ney cometió esa enorme falta, hasta incluso dice, ¿qué hace Ney? Se ha vuelto loco. Entonces es como que lo que se le podría recriminar. Al final del día Ney pues pensó que hacía un bien, y realmente lo que hizo fue un terrible mal. La batalla de Waterloo se pierde, y pues Napoleón abdica una segunda vez. Ney ya es tomado por un consejo de guerra. Como sabemos, muchos de sus mariscales, de los mariscales que eran sus compañeros, algunos lo quieren salvar, otros lo quieren condenar. Muchos de ellos por lo que aconteció en España, porque pues tenían odio por Ney. Y Ney, sabiendo eso, decide que los mariscales, que el juicio de guerra, ¿no? El consejo de guerra no lo juzgue, sino que lo juzgue la Cámara de Pares. Entonces eso es absurdo, les digo, porque los mariscales posiblemente hubieran votado simplemente por el destierro, aunque hubiera algunos que hubieran votado por la ejecución. Yo creo que la mayoría lo hubieran salvado, pero o sea,
decidió que su destino estuviera en manos de la Cámara de Pares, que son pues obviamente los aristócratas y nobles de Francia, y como ellos odiaban, digamos, a Ney y odiaban a todos los que participaron durante la época del usurpador y de la revolución, pues lo condenaron a muerte. Y pues finalmente Ney es fusilado, me parece, ese mismo año de 1815. Es triste su historia. De hecho, hasta incluso Víctor Hugo en algún momento escribe: pobre Ney, pasó miles de batallas y no supo que estaba destinado a las balas francesas, ¿no? O sea, en ninguna de las batallas él murió, pero estaba destinado a morir por las balas de su propia patria, que pues es muy triste. Aunque algunos he de decir que en el video que hice sobre Ney, que dicen que como son masones, ¿no? O que estaban involucrados, digamos, de cierta manera en la masonería, pues un masón no puede eliminar a otro, ¿no? Entonces, me parece que haya rumores que se dice que Wellington apoyó a Ney para que pudiera escaparse a América, y que el que realmente fusilaron no era él. Pues estos rumores supuestamente se ven alimentados que existió otro Ney en Estados Unidos que precisamente solía hablar cuando estaba ebrio de la época napoleónica, de las batallas, etcétera, y contaba así como que detalles del ejército francés. Y esta persona pues muere en Estados Unidos ya tiempo después, y se piensa o se presume que era nuestro querido Mariscal Ney, y que realmente sí se salvó de la ejecución. Bueno, eso no lo sabemos, pero es una historia que sería mejor, ¿no?, que ser fusilado por sus propios camaradas de armas. Y pues bueno, esto ha sido todo de la lista de mariscales. Ya tenemos a todos aquí. No sé si estén de acuerdo con esta lista o no. ¿Dónde pondrían a qué mariscal en qué posición? Como ven, no utilizamos nunca la casilla de malo, o la lista de malos, porque realmente ninguno era tan malo, ¿no? Que muchos de ellos fueron excelentes. Se combinó la situación, la suerte de tener a grandes generales, a grandes mariscales, a grandes ministros en una época histórica determinada, a los espíritus del mundo que, de acuerdo con la teoría de Hegel, guían a la humanidad a su último estadio, que es la libertad. Entonces, pues no sé qué les haya parecido. Espero que les haya gustado esta dinámica, y que a lo mejor, y si quieren, podamos hacerla más seguido, ahora con otros generales. Posiblemente podemos hacer una, por ejemplo, con generales de la coalición, con Wellington, con con Barclay de Tolly, con Suvorov, por ejemplo, que también participó en esto, con el archiduque Carlos, con pues el queridísimo general Kutuzov. Entonces, podemos hacer una nueva lista con estos generales, o también podemos hacer una con los generales franceses. Ya ven que vimos a Lasalle, ya ven que vimos a Van Damme, vimos al gran Alexandre Dumas, a Tomás Alexandre Dumas, el padre del escritor, y varios otros que posiblemente pudieran estar también en una lista de estas, para definirlos como quienes fueron los mejores generales, por ejemplo, de la Revolución Francesa o del Imperio Napoleónico, etcétera. Entonces, nada más me avisan en los comentarios, y hacemos algo así. Bueno, pues sin más que agregar, ya de por sí es un video muy largo. Nos vemos la próxima vez en una próxima tier list en el canal de Sanssouci, en el Palacio de Sanssouci. Hasta luego. Y postdata, los dejo con la queridísima canción que a todos les gusta, que a todos los conmueve, Te Souviens Tu, que lo hice precisamente al final del video de los mariscales. Disfrútenla. Disait un capitaine au vétéran qui mendillait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine tu détournas un sabre de mon sein?
Sous les drapeaux d'une mère chérie, tout de jadis nous avons combattu. Je me souviens car je te dois la vie, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Je me souviens car je te dois la vie, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces jours trop rapides où le français acquit tant de renom? Te souviens-tu que sur les pyramides, chacun de nous ose graver son nom? Malgré le vent et la rareté des landes, on vit flotter après l'avoir vaincu. Notre étendard sur le berceau du monde, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Notre étendard sur le berceau du monde, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu que les preux d'Italie ont vainement combattu contre nous? Te souviens-tu que les preux d'Ibérie devant nos chefs ont plié les genoux? Te souviens-tu qu'au champ de l'Allemagne, nos bataillons arrivant impromptus, en 4 jours ont fait une campagne, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? En 4 jours on fait une campagne, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces plaines glacées que le Français abordait en vainqueur? Et sur son front, ces neiges amincées glaçaient son corps sans refroidir son cœur. Souvent alors, au milieu des alarmes, les pleurs coulaient, mais son œil abattu brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu qu'un jour notre patrie, vivant encore, descendit au cercueil, et que l'on vit dans le tête flétrie, les étrangers marcher avec orgueil? Garde dans ton cœur ce jour pour le maudire, car dans ton cœur ces voix qui se sont tues. Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en l'ami, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait le repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat t'en souviens-tu? Tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat t'en souviens-tu? En me disant, soldat t'en souviens-tu?